Aquella noche de ventisca, Emma Sullivan era solo una camarera normal y corriente que cerraba el restaurante tras un turno nocturno. Nunca imaginó que el extraño ruido que provenía de detrás de los contenedores de basura cambiaría por completo su vida. Allí estaban dos niñas pequeñas temblando. Llevaban ropa cara, pero hecha jirones. Tenían el rostro bañado en lágrimas. Le rogaron que no dejara que los hombres malos las encontraran. Emma las llevó adentro. Las escondió de los secuestradores que vinieron a buscarlas en medio de la noche. Pensó que solo estaba haciendo lo correcto. Pero a la mañana siguiente, 5 relucientes SUV negros se detuvieron frente a su destartalado apartamento en Boston. Un hombre salió con un costoso traje gris oscuro, el cabello negro peinado hacia atrás, ojos marrones oscuros, fríos como el hielo. A su alrededor, un equipo de seguridad armado. Era Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos. Y las dos niñas que Emma había salvado la noche anterior, Bella y Mia, eran sus hijas. Vincent la miró. Luego declaró algo que dejó a Emma paralizada. Según una antigua ley de la familia Moretti, quien salva a sus hijos pertenece a su familia para siempre. A partir de ese momento, la vida normal de Emma había terminado. Ya no era una camarera huérfana desconocida. Ahora pertenecía a un mundo de armas, traición y secretos mortales. Pero lo que Emma nunca esperó fue esto, que su corazón acabaría perteneciendo a ese hombre peligroso. Si quieres saber a dónde llevará el destino de Emma, deja un me gusta en este video. Comparte esta historia con cualquiera que le gusten las historias conmovedoras y sinceras. Y no olvides suscribirte para no perderte las mejores historias cada día. Pero para entender por qué aquella noche de ventisca cambió la vida de Emma Sullivan para siempre, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que volver al doloroso pasado que ella intentó enterrar durante los últimos 20 años. Emma no siempre había estado sola. Hubo un tiempo en el que tenía madre y padre. Había risas. Había domingos por la mañana en los que su madre hacía tortitas y su padre leía cuentos de hadas. Pero todo terminó una noche de lluvia torrencial. Cuando Emma solo tenía 8 años, un camión perdió el control en la autopista, y en un solo instante se llevó la vida de sus dos padres. Emma estaba en el asiento trasero, envuelta en una manta, gritando los nombres de sus padres, mientras la sangre brotaba de un corte en la frente. Sobrevivió, pero a veces se preguntaba si sobrevivir había sido realmente una bendición. Ningún familiar se ofreció a acogerla. Nadie quería a una niña de 8 años con los ojos atormentados por el recuerdo de la muerte. Emma fue enviada al orfanato St. Mary's, en las afueras de Boston, donde las paredes grises y los pasillos fríos se convirtieron en su mundo durante los siguientes 6 años. En St. Mary's, Emma aprendió que nadie se preocupaba realmente por ella. Las hermanas estaban ocupadas con docenas de otros niños. Los niños mayores la acosaban porque era demasiado pequeña, demasiado débil, y lloraba con frecuencia por las noches. Aprendió a permanecer callada, aprendió a hacerse invisible, aprendió a no esperar nada de nadie. Cuando Emma tenía 12 años, apareció un pequeño rayo de esperanza. Una familia quería adoptarla. Tenían una hermosa casa con una valla blanca y un Golden Retriever. Emma pensó que por fin podría saber lo que se sentía al tener un hogar, pero 3 meses después la devolvieron. La razón que figuraba en el expediente era que no encajaba bien. Emma oyó por casualidad cómo le decían a las hermanas que era demasiado fría, demasiado distante, que no sabía amar. Tenía 12 años y la rechazaban por no saber amar. Nadie le preguntó cómo se suponía que debía saber amar si nunca la habían amado. 2 años más tarde, llegó una segunda familia. Esta vez, no había valla blanca ni perro cariñoso. Solo había un hombre llamado Gerald, con aliento a alcohol y manos ásperas. Adoptó a Emma por la ayuda mensual del gobierno. En los 6 meses que vivió en esa casa, Emma aprendió el sabor del miedo. Gerald la golpeaba cuando estaba borracho. La escondía cuando estaba enfadado. La golpeaba simplemente por existir. Su esposa, una mujer delgada con ojos vacíos, solo se quedaba allí parada sin hacer nada. La noche en que Emma cumplió 14 años, cuando Gerald se le acercó con un cinturón en la mano y la ira del borracho en los ojos, decidió que ya había tenido suficiente. Se escapó por la ventana del dormitorio. Corrió hacia la noche lluviosa con solo la ropa que llevaba puesta y $5 en el bolsillo. Nunca volvió.
Desde los 14 años, Emma sobrevivió con cualquier trabajo que encontraba, lavando platos en restaurantes, repartiendo folletos en las esquinas, limpiando oficinas por la noche. Terminó la escuela secundaria a través de un programa de educación a distancia, dormía en moteles baratos y, a veces, viajaba en autobús durante las frías noches de invierno solo para mantenerse caliente. Aprendió que el mundo no le debía nada y que no podía contar con nadie más que consigo misma. Ahora, a los 28 años, Emma vivía en un destartalado apartamento de una habitación encima de una lavandería en el sur de Boston. El olor a detergente y el calor de las secadoras permanecían día y noche. Las paredes estaban agrietadas, el suelo crujía y las ventanas tenían huecos por los que se colaba el viento todas las noches de invierno. Pero era suyo, un lugar que había pagado con su propio sudor, y eso importaba más que cualquier lujo. Tenía 2 trabajos. Durante el día servía mesas en el Sullivan Diner, un pequeño local de carretera a unos 40 minutos de Boston. Por la noche, 3 días a la semana, lavaba platos en un restaurante italiano del centro. No tenía amigos íntimos, ni novio, ni nadie que la llamara solo para preguntarle cómo estaba cada día. Se había acostumbrado tanto a la soledad que se había convertido en su única compañera. Y durante 20 años, Emma Sullivan nunca había sabido lo que era realmente tener un verdadero hogar. No hasta aquella noche de ventisca. Aquella noche, la ventisca se abatió sobre Boston como la furia de la naturaleza. La nieve caía tan espesa que no podía ver nada más allá del cristal, y el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. La autopista estaba casi vacía. Solo de vez en cuando pasaba un camión, con los faros apagados en la blancura. Sullivan Diner, el pequeño restaurante situado solo al borde de la carretera, había cerrado a las 9 de la noche cuando el último cliente se marchó. Emma estaba detrás de la barra, limpiando los últimos vasos mientras escuchaba el viento golpear contra las ventanas. Frank, el propietario de 60 años, con barba plateada y ojos cansados, se puso su pesado abrigo. «Cierra bien», le dijo a Emma, con voz tensa por la preocupación. «Es una tormenta fuerte. Si necesitas algo, llámame. Pero es mejor que te vayas a casa en cuanto termines de limpiar». Emma asintió con la cabeza, viendo cómo Frank empujaba la puerta y salía. Una ráfaga de aire frío entró y la hizo temblar. La puerta se cerró de nuevo, y se quedó sola en la tranquila cafetería, con la suave música country que salía de una vieja radio en la estantería. Siguió trabajando, limpiando mesas, apilando sillas, revisando la cocina, sacando la basura. La rutina le resultaba tan familiar que podría haberla hecho con los ojos cerrados. Su mente se desvió hacia el pequeño apartamento que la esperaba, donde tomaría una taza de té caliente y se acurrucaría bajo una manta para combatir el frío. Allí no la esperaba nadie. Nadie le preguntaría si había cenado, solo el silencio familiar y el rugido constante de las lavadoras en la planta baja. Cerca de las 11 de la noche, Emma había terminado todo. Se estiró para apagar las luces cuando lo oyó. Metal raspando contra metal. Un chirrido largo, arrastrado, deliberado. Venía de detrás del restaurante, donde estaba el contenedor de basura, cerca de la salida de emergencia. Emma se detuvo, con las manos aún levantadas hacia el interruptor. Escuchó. Quizás solo era el viento, empujando el contenedor contra la pared. Quizás era un mapache buscando comida. Quizás era cualquier cosa, pero había algo en ese sonido que no le permitía ignorarlo. No parecía aleatorio, tenía ritmo, como si alguien estuviera intentando mover algo de metal. Emma dudó. Res le dijo que lo dejara estar, cerrara la puerta con llave y se fuera a casa. No era su problema. En una noche como esta, con una tormenta de nieve como esta, ninguna persona en su sano juicio salía a comprobar un ruido extraño. Pero algo en lo más profundo de su ser le instaba a no marcharse. Quizás era instinto. Quizás todos esos años viviendo sola le habían enseñado a confiar en su instinto. O quizás era simplemente esto. Recordó lo que se sentía al ser una niña de 8 años abandonada en la oscuridad sin nadie que viniera a ayudarla. Cogió una linterna del cajón debajo de la caja registradora y se dirigió hacia la puerta trasera. Cuando la abrió, el viento frío le cortó la piel como 1000 pequeñas cuchillas. La nieve giraba violentamente, envolviendo el mundo y nublándole la vista.
Emma salió al exterior, barriendo la oscuridad con el haz de luz. No vio nada más que nieve y las sombras gigantescas de los grandes contenedores de basura. Estaba a punto de dar media vuelta cuando la luz cayó al suelo y lo vio. Sangre, gotas de color rojo oscuro sobre la nieve blanca, que ya empezaba a congelarse con el frío. Formaban un rastro que conducía al contenedor más grande, en la esquina de la pared. El corazón de Emma comenzó a latir con más fuerza. Apretó la linterna con más fuerza y avanzó, paso a paso, con cuidado. Cada huella se imprimía en la nieve y el aullido del viento ahogaba cualquier otro sonido. No sabía lo que iba a encontrar. Un animal herido, un borracho que se había caído o algo peor. Cuando llegó al contenedor, la linterna iluminó la oscuridad que había detrás, y Emma vio algo que le hizo sentir que el corazón se le paraba. Dos niñas pequeñas acurrucadas juntas detrás del contenedor, temblando como hojas en una tormenta. Emma no podía creer lo que veía en sus ojos. Se arrodilló de inmediato, y el haz de luz de la linterna iluminó dos caritas, inclinadas hacia ella, con los ojos muy abiertos por el miedo. La mayor, de unos 9 años, tenía el pelo largo y negro pegado a las mejillas por la nieve derretida. Sus ojos marrones oscuros eran agudos y cansados, como los de un animal salvaje atrapado sin ningún lugar al que huir. Usaba su pequeño cuerpo como escudo, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de la más pequeña, como si estuviera dispuesta a proteger a su hermana con su último aliento. La más pequeña, de unos 7 años, tenía el rostro empapado de lágrimas. Tenía un moratón que se extendía por su mejilla derecha. Emma se dio cuenta inmediatamente de que sus ropas no eran normales. Llevaban abrigos caros de diseño, del tipo que Emma solo había visto en revistas de moda, pero ahora estaban hechos jirones, manchados de barro y sangre. Sus zapatos de cuero, antes lustrados, estaban empapados y sucios. Era evidente que estas niñas procedían de un mundo completamente diferente al de Emma. Y sin embargo, allí estaban, temblando en una noche de ventisca como criaturas abandonadas. «Por favor», susurró la niña mayor, con la voz ronca por el frío y el miedo. «No dejes que nos encuentren. Por favor». Emma se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de las niñas, aunque sabía que eso significaba que ella misma tendría que soportar el frío glacial. «No dejaré que nadie os haga daño», dijo con la mayor dulzura posible. «¿Quién eres? ¿Qué ha pasado?» La mayor la miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera sopesando si podía confiar en aquella desconocida. Luego habló, con cada palabra temblorosa por el frío. «Me llamo Bella. Esta es mi hermana, Mía. Unos hombres malos nos sacaron del coche cuando volvíamos a casa del colegio. Dijeron que los enviaba papá, pero mentían. Nos metieron en una furgoneta negra». Mía empezó a llorar más fuerte y Bella la abrazó con más fuerza. «Saltamos cuando la camioneta se detuvo en un semáforo en rojo». Bella continuó, con los ojos aún escudriñando la oscuridad, como si los secuestradores pudieran aparecer en cualquier momento. «Corrimos y corrimos. No sé cuánto tiempo, pero nos perdimos en la ventisca». Emma sintió algo retorcerse en lo más profundo de su ser. Eran dos niñas que habían corrido a través de una ventisca sin saber a dónde ir, impulsadas únicamente por la necesidad de escapar de las personas que intentaban hacerles daño. Pensó en sí misma a los 14 años, corriendo bajo la lluvia, sin nadie que viniera a ayudarla. Pero esta noche no. No dejaría que estas niñas estuvieran solas. «Voy a llamar a la policía», dijo Emma, buscando su teléfono. «No». Ambas niñas gritaron a la vez, sobresaltando a Emma. Bella le agarró la mano, con los ojos llenos de un terror tan puro que a Emma se le revolvió el estómago. «No puedes llamar a nadie». Los hombres malos dijeron, «Tienen gente por todas partes, incluso en la policía. Se enterarán, nos encontrarán». Emma miró a los ojos de aquella niña de 9 años y vio algo que no era pánico infantil. Era miedo real. El miedo de una niña que había visto demasiada oscuridad, del tipo que ningún niño debería tener que presenciar jamás. Emma no sabía quiénes eran esas niñas, no sabía quiénes eran sus padres, ni por qué alguien quería secuestrarlas. Pero había una cosa que tenía clara. No podía abandonarlas. «Está bien», dijo en voz baja. «No llamaré a nadie ahora. Entrad conmigo. Tenéis que entrar en calor antes de que os pongáis enfermas».
Emma las ayudó a levantarse y las guió por la puerta trasera hasta el restaurante. Una vez dentro, el calor de la estufa las envolvió y las tres soltaron un suspiro que no se habían dado cuenta de que estaban conteniendo. Emma acomodó a las niñas en un rincón escondido donde no se las pudiera ver desde las ventanas delanteras. Y luego se movió rápidamente. Calentó una olla de sopa de pollo que había sobrado de la cena. Preparó 2 tazas de chocolate caliente con nata montada extra. Luego se lo llevó todo a las niñas. Bella y Mía comieron como si no hubieran comido en días. Mía se bebió la sopa de un trago, mientras que Bella comió más despacio. Sus ojos no paraban, no descansaban. Incluso mientras comía, mantenía una mano sobre el hombro de su hermana, como si temiera que Mía desapareciera si no seguía tocándola. Emma se sentó frente a ellas, observando y preguntándose en qué se había metido. Pero fuera lo que fuera, sabía que no podía dar media vuelta. Las chicas apenas habían terminado sus tazas de chocolate caliente cuando Emma lo oyó. Motores. No era un solo vehículo, sino varios. Atravesaban la tormenta y se acercaban a una velocidad antinatural para una noche de ventisca. Emma se puso de pie de un salto y corrió hacia la ventana delantera. Cuando miró hacia el aparcamiento, la sangre de sus venas pareció congelarse. 3 SUV negros brillantes se detuvieron frente al restaurante. Los faros iluminaban la nieve que caía. Las puertas se abrieron de par en par y unas siluetas salieron de ellos, moviéndose con una coordinación perfecta, como depredadores entrenados. «Nos han encontrado», susurró Bella detrás de Emma, con la voz temblorosa por el miedo. Mía empezó a llorar, pero Bella le tapó la boca con la mano. Emma se giró, con la mente trabajando más rápido que nunca. Solo tenía unos segundos. Segundos para decidir el destino de estas 2 niñas. Agarró a Bella y a Mía y corrió por el pasillo hacia la sala de empleados. La pequeña habitación tenía un gran armario, lo suficientemente grande para 2 niñas si se acurrucaban bien. «Aquí», susurró Emma, abriendo la puerta del armario. «No hagáis ruido. No importa lo que oigáis, no importa lo que veáis, no salgáis. Volveré a por vosotras, lo prometo». Bella la miró a los ojos durante un instante, luego asintió y empujó a su hermana dentro. Emma cerró la puerta del armario con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cogió una manta y la echó sobre el sofá para ocultar las marcas de humedad donde habían estado sentadas las niñas. Luego corrió de vuelta a la sala principal. Apenas había conseguido coger un paño de limpieza y fingir que limpiaba la encimera cuando el panel de cristal junto a la puerta principal se hizo añicos. Una mano enguantada de negro se introdujo, abrió la puerta desde dentro y 6 hombres irrumpieron en la cafetería como una ola. Se dispersaron de inmediato, registrando cada rincón, cada mesa, cada sombra. Emma se quedó donde estaba, con el trapo aún en la mano, obligándose a respirar. A lo largo de los años había tratado con todo tipo de clientes, borrachos agresivos, hombres que manoseaban y acosaban a la gente, personas que estallaban de ira sin motivo alguno. Había aprendido a mantener la calma, a ocultar todos sus sentimientos. Esa noche necesitaba esa habilidad más que nunca. El líder se dirigió directamente hacia ella. Era alto, corpulento, con los hombros de un luchador, el rostro duro y anguloso, y unos ojos que no transmitían ninguna calidez. Se detuvo frente a Emma y la miró de arriba a abajo como si fuera una mercancía. 2 niños, dijo en voz baja y fría, pelo negro, ropa cara, pasaron por aquí. Emma levantó la mirada hacia él, con una expresión que no revelaba más que una confusión perfectamente fingida. «Niños, mire a su alrededor. ¿Ve a algún niño?» «Solo estoy yo. Llevamos cerrados horas». El líder ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. «No juegue conmigo. Esos niños valen mucho dinero para gente a la que no le gusta esperar. Si sabe algo y no habla, se arrepentirá». Emma mantuvo la mirada fija. «Soy una camarera que trabaja un turno extra nocturno para pagar el alquiler. No sé nada sobre niños valiosos ni gente impaciente. Quizás deberíais buscar en algún lugar más cálido que un restaurante vacío en medio de una tormenta de nieve». Él la miró fijamente, buscando cualquier grieta, cualquier indicio de mentira. Emma no parpadeó. Años de soledad le habían enseñado a ocultarlo todo. El dolor, el miedo, la soledad, todo ello encerrado tras un muro que había construido cuando aún era una niña.
Por fin, el líder dio un paso atrás. «Registrad todo el local», ordenó, de arriba a abajo. El corazón de Emma pareció detenerse cuando uno de los hombres se dirigió por el pasillo, directamente hacia la sala de empleados, directamente hacia la taquilla donde se escondían Bella y Mia. Emma no se atrevía a respirar, no se atrevía a moverse. Solo podía quedarse allí, impotente, mientras los pasos se acercaban cada vez más al escondite de las chicas. Entonces, en ese preciso momento, sonó el teléfono del líder. Contestó, escuchó y su rostro cambió. «Revisen las áreas de descanso a lo largo de la interestatal», gritó por teléfono. «Ahora mismo». Colgó y espetó a su equipo. «Nos vamos. No están aquí». Los hombres se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando cristales rotos y una ráfaga de aire frío entrando en la cafetería. Emma seguía sin moverse. No podía creer que estuviera viva. Pero antes de que el último todoterreno se alejara, se fijó en algo. Un hombre de cabello plateado había estado de pie cerca de la puerta. No había registrado el local. No había hablado. Solo había observado, con sus ojos viejos recorriendo la cafetería con una paciencia cuidadosa y calculadora. Y en su muñeca, Emma vio el brillo de un reloj de oro con un escudo familiar que destellaba bajo las luces. Él miró directamente a los ojos de Emma como si estuviera memorizando su rostro. Luego se dio la vuelta y se marchó. Emma no sabía quién era, pero algo en esa mirada la hizo estremecerse. No era la mirada de un secuestrador común y corriente. Era la mirada de una serpiente, esperando el momento adecuado para atacar. Emma esperó otros 10 minutos después de que la última camioneta desapareciera entre la cortina de nieve, asegurándose de que se hubieran ido de verdad antes de correr hacia la sala de empleados. Abrió el casillero y encontró a Bella abrazando a Mia con fuerza, ambas temblando, pero perfectamente silenciosas, tal y como les había dicho que hicieran. «Vamos», susurró Emma. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Envolvió a las niñas en una manta gruesa que cogió de la sala de descanso y las llevó por la puerta trasera hasta su viejo coche, aparcado en el aparcamiento. Su viejo Honda Civic arrancó tras varios intentos y Emma se alejó del restaurante sin atreverse a encender los faros. Tomó carreteras secundarias y no dejó de mirar por el retrovisor para asegurarse de que nadie la seguía. Unos 40 minutos más tarde, aparcó frente a un viejo edificio en el sur de Boston, donde se encontraba su pequeño apartamento, encima de una lavandería. Guió a las niñas por las escaleras desvencijadas, abrió la puerta y encendió la luz. La pequeña habitación se abrió ante ellas. Una cama individual pegada a la pared. Una mesa plegable con 2 sillas. Un pequeño rincón de cocina con un fregadero y una vieja cocina eléctrica. Grietas en las paredes. El suelo crujía con cada paso. Y se oía el zumbido constante de las lavadoras de abajo. Pero hacía calor, y en ese momento eso era lo único que importaba. Emma observó cómo Bella recorría con la mirada el espacio, y de repente sintió vergüenza. Era evidente que esas niñas procedían de familias adineradas, de casas grandes y cómodas. Su apartamento era probablemente más pequeño que el cuarto de baño de ellas, pero Bella no la menospreció. Solo miró a Emma y dijo, «Hace mucho calor. Gracias». Mia ya estaba medio dormida apoyada en el hombro de su hermana. Emma se movió rápidamente. Cambió las sábanas, acostó a las niñas en la cama y las arropó con la manta. En menos de 5 minutos, tanto Bella como Mia se quedaron dormidas por puro agotamiento. Sus pequeños rostros finalmente se relajaron después de horas de terror. Emma no durmió. Acercó una silla a la ventana y se sentó con el cuchillo de cocina más grande que tenía en la mano. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pintando la ciudad de blanco. Ella miró fijamente la noche, escuchando cada sonido, preparada para cualquier cosa que pudiera suceder. En la oscuridad, su mente se remontó al pasado. Recordó la noche en que murieron sus padres. Recordó la soledad y el miedo de estar sentada en una ambulancia, sin nadie que le tomara la mano, sin nadie que le dijera que todo iba a salir bien. Recordó las noches en el orfanato llorando sola en un rincón sin que nadie viniera a consolarla. Recordaba la noche en que huyó de la casa de Gerald sola bajo la fría lluvia, sin ningún lugar a donde ir y sin nadie que viniera a salvarla. Nadie había salvado nunca a Emma, pero esa noche tenía la oportunidad de salvar a otros 2 niños, 2 pequeñas vidas que confiaban en ella.
que ponían su seguridad en sus manos. Y no les fallaría. No se convertiría en una adulta más que les daba la espalda, como tantos otros le habían dado la espalda a ella. La larga noche transcurrió lentamente. Emma no cerró los ojos ni un minuto. Vigilaba a las niñas como una madre que cuida de sus hijos, aunque nunca había sabido lo que se sentía al tener una madre que la protegiera. Cuando la primera luz pálida del amanecer comenzó a abrirse paso entre la nieve, Emma miró a Bella y Mia, que seguían durmiendo plácidamente, y tomó una decisión. No podía quedarse con ellas para siempre. No tenía dinero, ni poder, ni forma de protegerlas de las personas peligrosas que las perseguían. Necesitaba ayuda. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera llevarlas a casa sanas y salvas. Pero ni siquiera había pensado en cómo hacerlo. Cuando el grito de Mia resonó desde la cama, ¡Un coche! ¡Hay coches! Mia gritó, con los ojos muy abiertos por el horror mientras miraba por la ventana. Emma se abalanzó de inmediato y se le encogió el corazón al ver lo que estaba sucediendo abajo. 5 SUV negros brillantes habían bloqueado ambos extremos de la estrecha calle, cortando toda posibilidad de escape. Hombres vestidos de negro salieron de los vehículos, moviéndose con una coordinación impecable, como una unidad cuidadosamente entrenada. Llevaban armas, hablaban por auriculares. Sus ojos recorrieron los edificios circundantes. No eran los secuestradores de la noche anterior. Esos hombres se habían movido como matones callejeros. Estos hombres se movían como fuerzas especiales. Emma agarró a las 2 chicas de la mano y las apartó de la ventana. «Tenemos que correr», dijo, con la voz temblorosa. «Deprisa», pero cuando intentó arrastrarlas hacia la puerta, Mia de repente soltó su mano y corrió hacia la ventana. Miró hacia la calle y su rostro cambió por completo. El miedo desapareció, sustituido por una alegría pura y abrumadora. «¡Papá!». Mia gritó y salió corriendo del apartamento antes de que Emma pudiera detenerla. «Mia, espera», le gritó Bella, y luego también salió corriendo. Emma se quedó paralizada por un momento, sin entender lo que estaba pasando, y luego corrió tras ellas. Bajó corriendo las escaleras desvencijadas hasta la calle cubierta de nieve, y vio una escena que la dejó helada. Bella y Mia corrían directamente hacia un hombre que acababa de salir del SUV que iba en cabeza. Era alto, medía más de 1,80, tenía los hombros anchos y el físico de alguien acostumbrado a pelear. Su traje gris oscuro estaba claramente hecho a medida, tan caro que Emma estaba segura de que costaba más que un año completo de su alquiler. Llevaba el pelo negro peinado hacia atrás con esmerado cuidado, y sus ojos marrones oscuros eran fríos como el hielo, barriendo la escena con agudo cálculo. Se movía con algo que Emma solo podía describir como violencia envuelta en tela fina. Cada paso irradiaba poder y peligro, con tanta fuerza que los hombres que lo rodeaban se apartaban sin pensarlo. No era un hombre corriente, era un gobernante, pero en el momento en que Bella y Mia se lanzaron a sus brazos, esa frialdad se derritió como la nieve y el fuego. Se arrodilló, abrazó a sus hijas con fuerza, y Emma vio cómo esos ojos helados se iluminaban con algo completamente diferente. La mirada de un padre que había estado aterrorizado por perder a sus hijas para siempre. «Mia Bambín», susurró, con la voz temblorosa por la emoción. «Graciad, graciad». Besó a cada una de las niñas en la frente, las examinó de pies a cabeza y le temblaron las manos al tocar el moretón en la mejilla de Mia. Emma se quedó a un lado sin saber qué hacer. Vio a los hombres armados asegurando la zona. Vio a los residentes asomándose por las ventanas, asustados y en silencio, y comprendió con repentina claridad que había entrado en un mundo que no se parecía en nada al que conocía. Entonces el hombre se levantó, manteniendo una mano sobre el hombro de cada una de sus hijas, y su mirada se dirigió hacia Emma. La calidez del padre desapareció. En su lugar apareció una mirada fría y calculadora, que la evaluaba de pies a cabeza como si fuera una amenaza potencial o una pieza en un tablero que necesitaba un precio. Se acercó a ella y Emma tuvo que luchar contra el instinto de huir. Había algo en él que le daba miedo y, sin embargo, no podía apartar la mirada. «Eres la camarera del restaurante», dijo. No era una pregunta. Era una afirmación, como si supiera todo sobre ella antes de que ella abriera la boca. «Soy Emma Sullivan», respondió, obligando a su voz a mantenerse firme. «Anoche encontré a Bella y Mia detrás de la cafetería.
Se escondían de la ventisca. Las traje aquí para que estuvieran a salvo. Las escondiste de los hombres que vinieron a buscarlas, continuó. De nuevo, no era una pregunta. Hice lo que tenía que hacer. Emma dijo, son niñas. Necesitaban protección. El hombre la estudió durante un largo momento y Emma sintió como si pudiera leer cada pensamiento de su mente. Luego asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de significado. Soy Vincent Moretti, dijo, y el nombre cayó como un trueno. Emma había oído ese nombre antes. ¿Quién en Boston no había oído hablar de la familia Moretti? Controlaban la mitad del mundo del hampa de la costa este. Tenían a los jueces en el bolsillo, a la policía en el bolsillo, a los políticos en el bolsillo. Vincent Moretti no era un delincuente cualquiera. Era el jefe, era la mafia. Y las dos chicas que había salvado la noche anterior eran sus hijas. Emma miró a Bella y a Mia, miró a Vincent Moretti y se dio cuenta de que su vida acababa de complicarse 10,000 veces más. Vincent Moretti seguía mirando a Emma sin pestañear, como si estuviera leyendo cada pensamiento de su mente. A su alrededor, hombres armados permanecían en guardia y los vecinos habían desaparecido de sus ventanas. Nadie se atrevía a mirar fuera cuando aparecía la familia Moretti. Emma se sentía como si estuviera ante un tribunal, esperando el veredicto por un delito que ni siquiera sabía que había cometido. Cuéntame, dijo Vincent con voz grave y autoritaria, exactamente lo que pasó anoche. Emma respiró hondo y se lo contó todo. El ruido detrás del restaurante, la sangre en la nieve, dos niñas acurrucadas en la ventisca, los secuestradores irrumpiendo para registrar el lugar, cómo escondió a Bella y Mia dentro de un trastero, y finalmente, la larga noche que pasó vigilándolas en ese pequeño apartamento. Vincent escuchó sin decir nada, pero Emma vio cómo se le tensaba la mandíbula cuando describió a los secuestradores y la forma en que hablaban de las niñas como si fueran una propiedad valiosa. Cuando terminó, él permaneció en silencio durante un largo rato. Papá. Bella habló con voz firme. La señorita Emma nos salvó, nos dio su abrigo, nos dio de comer, no durmió en toda la noche. Se quedó despierta para cuidarnos. Fue muy valiente. Vincent miró a su hija y luego volvió a mirar a Emma. Algo cambió en sus ojos. Un nuevo respeto que antes no había. Protegiste a mis hijas mientras las perseguían, dijo con tono solemne, como si estuviera declarando algo sagrado. Arriesgaste tu vida para protegerlas sin siquiera saber quiénes eran. Según la antigua ley de la familia Moretti, eso crea una deuda que no se puede pagar con dinero ni con nada material. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. No entendía lo que él estaba diciendo, pero sabía que no iba a llevar a nada bueno. Salvaste la vida de mis hijas, continuó Vincent. Ahora perteneces a mi familia. Para siempre. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Emma se sintió como si acabaran de condenarla, aunque no había hecho nada malo. No lo entiendo, dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. Solo hice lo correcto. Cualquiera habría hecho lo mismo. No necesito ninguna recompensa, ni deuda, ni nada. Solo quiero recuperar mi vida normal. Vincent se acercó y Emma tuvo que levantar la barbilla para mirarle a los ojos. Era al menos 20 centímetros más alto que ella, y su presencia era tan abrumadora que sintió que se le cortaba la respiración. Tu vida normal, dijo él, con cada palabra clara y fría, terminó en el momento en que abriste esa puerta y dejaste entrar a mis hijas. Emma abrió la boca para discutir, pero Vincent levantó una mano para detenerla. Las personas que persiguen a mis hijas vieron tu rostro. Saben que ayudaste a las niñas a escapar. Rastrearon la señal del GPS hasta ese restaurante. A estas alturas, saben que alguien escondió a Bella y Mia, y te encontrarán. La sangre de Emma pareció convertirse en hielo. Recordó la mirada del líder de la noche anterior. La forma en que la miró, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Recordó al hombre de cabello plateado con el reloj de oro. La forma en que se quedó allí mirando sin decir una palabra. Vendrán a por ti, continuó Vincent, con voz despiadada, sin hacer preguntas cortésmente. Te torturarán para obtener información. Luego te matarán para borrar las huellas. Así funciona este mundo, señorita Sullivan. Y tú entraste en ese mundo en el momento en que decidiste salvar a mis hijas.
Emma sintió que le fallaban las rodillas. Miró a su alrededor, a la calle que conocía, a su pequeño apartamento, a la vida que había construido con sus propias manos. Todo se le escapaba. «Puedo ir a la policía», dijo con voz débil. «Puedo ir a la policía. Puedo irme de la ciudad». «La policía no puede protegerte de hombres como estos», respondió Vincent. «Y no importa a dónde huyas, te encontrarán en menos de 48 horas. Tienen recursos, contactos, gente en todas partes. El único lugar donde estás a salvo es a mi lado». Emma miró a los ojos marrones oscuros de Vincent Moretti y no vio ninguna mentira en ellos. No la estaba amenazando. Le estaba diciendo la verdad. Una verdad brutal. Una verdad fría. Pero la verdad. «¿Tengo otra opción?», preguntó en un susurro apenas audible. Vincent la miró fijamente durante un largo momento. «No», dijo. «No si quieres vivir hasta mañana». Emma no tuvo tiempo de hacer las maletas ni de despedirse del pequeño apartamento que la había acogido durante 3 años. Dos de los hombres de Vincent se colocaron a ambos lados de ella. No la tocaron, pero su presencia dejaba claro que estaban allí para asegurarse de que no intentara huir. La acompañaron al sub principal, donde Bella y Mia ya estaban sentadas en la fila central. Las niñas, agotadas tras una larga noche de caos, se quedaron dormidas casi en el momento en que el vehículo comenzó a moverse. Sus cabezas se apoyaban una contra la otra como dos pequeños ángeles atrapados en una pesadilla de adultos. Vincent se sentó frente a Emma, con la espalda recta, el rostro frío como el hielo y los ojos marrones oscuros sin apartarse de los de ella. El aire dentro del todoterreno era sofocante y silencioso. Solo se oía el suave zumbido del motor y la respiración constante de las niñas dormidas. Emma miró por la ventana mientras las familiares calles de Boston se deslizaban a su lado y sintió como si la llevaran a un mundo que no conocía. «No puedes secuestrarme», dijo finalmente, obligando a su voz a mantenerse tranquila, aunque su corazón latía a toda velocidad. «Esto es Estados Unidos. Hay leyes. No puedes obligar a alguien a ir contigo solo porque tú quieres». Vincent la miró, levantando ligeramente una comisura de la boca, como si ella hubiera dicho algo ingenuo. «No te estoy secuestrando, señorita Sullivan. Te estoy salvando la vida. Hay una diferencia». «¿Qué diferencia? Mirate, me están llevando sin mi consentimiento. No me permiten ir a casa. No me permiten contactar con nadie. Eso es un secuestro». Vincent ladeó la cabeza, con los ojos fríos y penetrantes. «Se ha solucionado tu trabajo en la cafetería. Le han dicho a Frank que tenías un asunto familiar urgente y te pagarán hasta final de mes. Han rescindido tu contrato de alquiler. Te han devuelto el depósito íntegramente. Tus pertenencias se empaquetarán y se guardarán en un lugar seguro». Emma se sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Has hecho todo eso? ¿Cuándo? ¿Cómo?» «Tengo gente que se encarga de estas cosas», respondió Vincent simplemente. «Me estás borrando», dijo Emma, con la voz temblorosa de ira. «Estás borrando toda mi vida como si nunca hubiera existido. Te estoy protegiendo», respondió Vincent, impasible. «Pronto lo entenderás». Emma abrió la boca para discutir de nuevo, pero la voz del conductor irrumpió en la cabina a través de la radio. «Don Moretti, nos siguen. Un sedán plateado, 3 coches detrás. Nos sigue desde que salimos de South Boston». El ambiente dentro del todoterreno cambió al instante. Vincent se enderezó, desapareciendo todo rastro de tranquilidad, sustituido por la quietud alerta de un depredador. Se llevó un dedo al auricular y habló rápidamente. «Confirma los números. Un sedán plateado y una furgoneta negra acaban de incorporarse desde el último cruce. Puede que haya más». Vincent no dudó. Protocolo 7 ahora. Todo sucedió en un instante. La caravana de 5 todoterrenos, que se movía en fila cerrada, se dividió de repente en diferentes direcciones. El todoterreno en el que iba Emma se adelantó, giró bruscamente hacia un callejón y atravesó las calles laterales a una velocidad temeraria. Bella y Mia se despertaron sobresaltadas por el giro y el miedo volvió a aparecer en sus rostros de inmediato. «¡Papá!», susurró Mia con voz temblorosa. Vincent no respondió con palabras. Se movió como un rayo, tirando de ambas hijas al suelo del todoterreno y luego tirando de Emma con ellas. Antes de que ella pudiera comprender lo que estaba pasando, él se había echado sobre las 3,
con la espalda hacia las ventanas, como un escudo hecho de carne y hueso. Emma yacía tumbada en el suelo. Bella y Mia se apretujaban contra ella, y Vincent Moretti las cubría, protegiéndolas a todas. Ella podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y rápidos, a través de la costosa tela de su traje. Podía oler una colonia masculina mezclada con el ligero y amargo aroma de la pólvora. En ese momento, comprendió algo. Este frío y aterrador jefe de la mafia estaba dispuesto a morir para proteger a sus hijas, y, de alguna manera, ella también estaba incluida en ese círculo de protección. El todoterreno recorría las calles a toda velocidad, girando a izquierda y derecha una y otra vez, con una bocina sonando detrás de ellos. Por la radio, Emma oyó breves órdenes entre los conductores, fluidas y precisas, como un ejército en marcha hacia la batalla. «Los hemos perdido», dijo finalmente la voz del conductor. «La ruta a casa está despejada». Vincent se incorporó lentamente y ayudó a sus hijas y a Emma a volver a sus asientos. Su rostro estaba tranquilo de nuevo, como si lo que acababa de pasar no fuera más que un pequeño inconveniente. 10 minutos más tarde, el todoterreno entró en un garaje subterráneo y una puerta de acero se cerró de golpe detrás de ellos. La oscuridad los envolvió. Entonces se encendieron las luces y Emma se dio cuenta de que estaba dentro de una fortaleza bajo la ciudad, protegida por gruesos muros de hormigón y con hombres armados apostados en cada esquina. Un ascensor privado los llevó desde el garaje subterráneo directamente a la última planta del edificio. Cuando las puertas se abrieron, Emma entró en un mundo que solo había visto en las películas de Hollywood. El ático se extendía ante ella como un palacio en el cielo. Los pulidos suelos de mármol blanco reflejaban el brillo de las lámparas de cristal. Las ventanas que iban del suelo al techo revelaban toda la ciudad de Boston extendiéndose debajo. En las paredes colgaban obras de arte originales, del tipo que Emma estaba segura de que eran invaluables. Cada una probablemente valía más de lo que ella ganaría en toda su vida. Los muebles estaban exquisitamente diseñados. Alfombras persas tejidas a mano, candelabros Murano importados de Italia. Pero este lugar no solo era caro, tenía un poder silencioso, al igual que su propietario. Pero Emma se dio cuenta rápidamente de que la belleza era solo una fachada para ocultar una fortaleza. El cristal parecía delicado, pero en realidad era a prueba de balas, lo suficientemente grueso como para resistir el fuego de un rifle. Las puertas estaban reforzadas con acero y protegidas por un complejo sistema de cierre electrónico. Guardias armados vigilaban en cada esquina, mirando a Emma con evidente recelo. Había cámaras de seguridad por todas partes, vigilando cada rincón del ático. Aquello no era un hogar, era una prisión hecha de oro. Una mujer de unos 55 años salió del pasillo. Era corpulenta y tenía el rostro severo, pero sus ojos se suavizaron en cuanto vio a Bella y Mia. Vestía ropa sencilla de color negro. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño pulcro y se movía con la tranquila seguridad de alguien que llevaba años viviendo en esa casa. «Bella, Mia», dijo con voz cálida y un ligero acento italiano. «Venid con Rosa. Necesitáis un baño y descansar. También os he preparado algo de comer». Las chicas miraron a su padre como pidiendo permiso, y Vincent asintió levemente con la cabeza. Bella tomó la mano de su hermana, pero antes de irse, se volvió hacia Emma. «La señorita Emma estará aquí, ¿verdad?», preguntó con preocupación en su voz. «Estará aquí», respondió Vincent en nombre de Emma. «Ahora id con Rosa». Rosa condujo a las niñas por una escalera de caracol hasta el piso superior, dejando a Emma sola con Vincent y sus hombres. Emma se quedó de pie en medio de la enorme sala, sintiéndose más pequeña y fuera de lugar que nunca. Miró a su alrededor, acariciando con los dedos la fría superficie de una mesa de mármol, y no pudo evitar compararla con su propio apartamento destartalado. Ese lugar era pequeño y estaba desgastado, y el olor a detergente de la lavandería de abajo siempre flotaba en el aire. Pero había sido suyo, un lugar donde podía moverse libremente, donde podía decidir sobre su propia vida. Aquí, en medio de todo este lujo, se sentía como un pájaro atrapado en una jaula dorada. Por muy bonita que fuera la jaula, seguía siendo una jaula. «Te quedarás en la suite de invitados», dijo Vincent, interrumpiendo sus pensamientos. «Rosa preparará
todo lo que necesites. Ropa, artículos personales, cualquier cosa que pidas. No pido nada, dijo Emma con voz dura. Pido irme a casa. Vincent la observó durante un largo momento, y por un instante, Emma creyó ver algo en sus dos ojos, quizás comprensión, quizás arrepentimiento, pero desapareció rápidamente, sustituido por la frialdad habitual. Ahora este es tu hogar, dijo, al menos hasta que se elimine la amenaza. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Emma sola en el resplandeciente ático. Ella se asomó a las ventanas y contempló Boston a sus pies. Los altos edificios y las diminutas líneas de tráfico parecían juguetes. Nunca había estado en un lugar tan hermoso, pero tampoco se había sentido tan despojada de libertad. Este era el mundo de Vincent Moretti, lujoso, peligroso y completamente desconocido. Y de alguna manera ella se había visto arrastrada a él. Sin posibilidad de volver atrás, Rosa llevó a Emma a una espaciosa habitación al final del pasillo. Había una gran cama vestida con sábanas blancas y frescas, un armario de roble y una ventana que daba al jardín de la azotea. La habitación era más bonita que cualquier lugar en el que Emma hubiera vivido, pero no tuvo tiempo de admirarla. Menos de una hora después de ponerse la ropa nueva que Rosa le había preparado, un hombre llamó a la puerta y le dijo que bajara. Vincent quería hablar con ella. Cuando Emma bajó las escaleras, encontró a Vincent sentado en un sillón de cuero, rodeado de 4 hombres. Todos se volvieron para mirarla cuando apareció, y Emma sintió como si acabara de entrar en la guarida del lobo. Uno de los hombres dio un paso adelante. Parecía tener unos 32 años. Era alto y delgado, con un rostro anguloso y afilado, y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo. Sus 2 ojos denotaban una hostilidad abierta, mientras miraba a Emma como si fuera un enemigo que invadía su territorio. «¿Así que esta es la chica?», preguntó con voz cargada de duda. La camarera que casualmente había salvado a las hijas de Don Moretti. Vincent no respondió. Solo le lanzó una mirada de advertencia al hombre, pero este no se dio cuenta o no le importó. «Soy Dante Russo», le dijo a Emma, acercándose. «Soy el responsable de la seguridad de la familia Moretti, y tengo algunas preguntas que hacerte». Emma se mantuvo erguida, obligándose a no mostrar miedo, aunque su corazón latía con fuerza. «Ya le he contado todo al señor Moretti». «Se lo ha contado a Don Moretti», corrigió Dante, haciendo hincapié en el título. «Ahora me lo contará a mí, y quiero la verdad, no un cuento de hadas sobre una camarera de buen corazón que salva a 2 niñas indefensas». Empezó a rodearla, lento y deliberadamente, como un lobo que evalúa a su presa. Simplemente estaba trabajando hasta tarde esa noche. Por casualidad oíste un ruido detrás del restaurante. Por casualidad encontraste a las 2 niñas que toda una cuadrilla estaba buscando. Se detuvo frente a ella, clavándole la mirada. «Eso no es suerte, señorita Sullivan. Es un plan. ¿Cuánto te pagaron?» Emma sintió que le subía el calor a la cara. Había soportado demasiado en las últimas 24 horas. Amenazas de que se la llevarían, arrastrada a un mundo que no entendía y ahora acusada de algo que no había hecho. La ira ardió en su interior como una cerilla en aceite. «Soy camarera», dijo, con la voz temblorosa de furia. «Trabajo 2 turnos al día solo para poder pagar un apartamento de una habitación encima de una lavandería. Ni siquiera sabía quiénes eran los Moretti hasta esta mañana. No sé quién paga a quién. Solo vi a 2 niños temblando en una ventisca y no pude dejarlos allí. Eso es todo». Dante esbozó una sonrisa fría y sin humor, conmovedora. «Pero he vivido lo suficiente en este mundo como para saber que nadie hace nada sin una razón. Escondiste a 2 niños ricos, te enfrentaste a secuestradores armados y te negaste a llamar a la policía. Eso no es lo que hace una camarera normal». Antes de que Emma pudiera responder, otro hombre dio un paso al frente. Era mayor, de unos 45 años, con el pelo negro entremezclado con canas y unos ojos que parecían haber visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. A diferencia de Dante, no era abiertamente hostil, pero tampoco era amistoso. «Soy Luca Santini», dijo con voz baja y tranquila. «Llevo 25 años con la familia Moretti. He visto todas las tramas, todas las tácticas, todas las formas en que un enemigo intenta infiltrarse en nuestras filas». Estudió a Emma con una mirada calculadora.
Dante no se equivoca al sospechar. En nuestro mundo, las coincidencias no existen. Todo tiene una razón, y hasta que no conozcamos con certeza tu motivo, eres un riesgo desconocido. Emma miró a su alrededor. 4 hombres la observaban con diferentes grados de sospecha, pero ninguno de ellos la creía. Incluso Vincent, el hombre que había declarado que ella pertenecía a su familia, se sentó en silencio, observando, sin defenderla. Se sintió rodeada por todos lados, juzgada, criticada, tratada como una amenaza en lugar de como alguien que había arriesgado su vida para salvar a 2 niños. Eso la llevó de vuelta al orfanato, a los días en que la culpaban por cosas que no había hecho y nadie la defendía. 20 años después, seguía en el mismo lugar, sola y cuestionada. Justo cuando la sala se sumió en un silencio tan denso que costaba respirar, una vocecita flotó desde lo alto de las escaleras. ¿Por qué le gritan todos a Emma? Todos se volvieron. Bella estaba de pie en los escalones, todavía en pijama. Rosa la había cambiado y tenía el pelo negro húmedo por el baño. Sus ojos marrones oscuros, iguales a los de su padre, recorrieron la sala con una mirada que era a la vez cansada y enfadada. Bajó un escalón tras otro, con la espalda recta y la barbilla levantada. Cada movimiento denotaba una confianza que no correspondía a una niña de 9 años. En ese momento, Emma vio a Vincent Moretti y a su hija. La misma dureza, la misma decisión, la misma autoridad innata que no se puede enseñar. «He oído lo que decías», continuó Bella, con voz firme, sin temblar en absoluto. «¿Crees que la señorita Emma es mala? ¿Crees que trabaja para esos hombres?» Se detuvo en el último escalón y miró fijamente a Dante con una mirada desafiante que podría hacer dudar a un hombre adulto. «Pero ella no es mala. Nos dio su abrigo, aunque tenía frío. Nos dio de comer cuando teníamos hambre. Nos escondió en el armario cuando vinieron los hombres malos. Se interpuso entre ellos y mintió para protegernos». Bella se acercó a Emma y le tomó la mano. Sus pequeños dedos eran cálidos y seguros. «Ella nos salvó. Eso la convierte en parte de nuestra familia». La habitación quedó en completo silencio. Dante abrió la boca como para discutir, pero luego la cerró de nuevo. Luca bajó la mirada al suelo. Los demás hombres se quedaron paralizados, sin saber cómo responder a la declaración de una niña de 9 años. Vincent se levantó del sillón y se acercó a su hija. Le puso una mano en el hombro a Bella y la miró con una expresión que Emma nunca había visto en ese rostro frío, una profunda dulzura y orgullo. «Bella, vuelve arriba con tu hermana», le dijo en voz baja. «Rosa te preparará algo para comer». Bella miró a su padre y luego a Emma, como si estuviera decidiendo si obedecer. Por fin asintió con la cabeza y subió las escaleras, pero no se olvidó de mirar a Emma una vez más antes de desaparecer por el pasillo. Vincent se volvió hacia sus hombres. «Fuera», dijo, no en voz alta, pero con firmeza. «Todos ustedes». Dante parecía querer protestar, pero una mirada de Vincent lo silenció. Uno por uno, los hombres salieron de la sala de estar hasta que Emma se quedó sola con el jefe de la mafia. El silencio se prolongó. Vincent se acercó a la ventana y contempló Boston, sumergiéndose en la luz del atardecer. Le daba la espalda a Emma, pero ella vio que sus hombros se hundían ligeramente, como si llevara un peso que nadie más podía ver. «Mi esposa se llamaba Gabriela», dijo por fin, con voz baja y distante. «Murió hace 3 años. Cáncer. Lo descubrimos demasiado tarde. Y cuando los médicos lo supieron, ya no podían hacer nada». Emma no dijo nada, solo escuchó. «Desde que Gabriela murió, mis hijas cambiaron por completo». Vincent continuó. «Bella se volvió desconfiada con todo el mundo. Mia se despierta llorando por las noches. No confían en nadie. No se abren a nadie. Incluso Rosa, que las ha cuidado desde que eran pequeñas, tuvo que esforzarse mucho para que la aceptaran de nuevo». Se volvió hacia Emma y sus ojos marrones oscuros ya no eran tan fríos como antes. Ahora había algo más en ellos. Quizás cansancio, quizás la soledad de un padre que cría solo a 2 hijas en un mundo lleno de peligros. «Pero después de pasar una noche contigo, confían en ti», dijo. «Bella te protege igual que protege a su hermana. Mia te coge de la mano y no te suelta. Mis hijas no han confiado en nadie desde que murió su madre». Hizo una pausa y su voz se suavizó.
Hasta que te conocieron, Emma no sabía qué decir. Antes de que pudiera siquiera intentarlo, la voz de Mia la llamó desde arriba. Emma, Emma, ¿subes a leernos un cuento? Emma miró hacia la escalera y luego a Vincent. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, un permiso sin palabras, y ella subió las escaleras, no porque la obligaran, ni por una deuda o una antigua ley familiar, sino porque dos niñas pequeñas la necesitaban. Pasaron 3 días en el lujoso ático y Emma empezó a acostumbrarse a esta nueva y extraña vida. Seguía sin poder salir del edificio. Seguía siendo vigilada por cámaras de seguridad y por la mirada abiertamente sospechosa de Dante. Pero algo había cambiado. Bella y Mia, las dos niñas, se aferraban a ella como si fuera su único salvavidas en el mar embravecido de sus vidas. Cada noche, Emma se despertaba y encontraba dos pequeñas sombras que se habían deslizado en su cama sin que ella se diera cuenta, acurrucadas a ambos lados de ella como dos gatitos en busca de calor. Durante el día la ayudabas a estudiar bajo la supervisión de un tutor que había sido contratado, sentándose a su lado mientras hacían matemáticas y leían libros. Por las tardes, jugaba con ellas en la amplia sala de estar, construyendo castillos de almohadas y mantas, o jugando al escondite por los pasillos que parecían no tener fin. Bella comenzó a enseñarle italiano, palabras sencillas como bonjour, gracia, familia. La niña corregía la pronunciación de Emma con gran seriedad cada vez que ella decía algo mal. Sus ojos marrones oscuros se iluminaban de alegría cuando Emma finalmente acertaba una palabra difícil. Famiglia significa familia, le explicó Bella. Es lo más importante para los italianos. Papá siempre lo dice. A Mia, por otro lado, le encantaba dibujar. Pasaba horas con lápices de colores y papel haciendo dibujos brillantes y coloridos. Una tarde, le entregó a Emma un dibujo que acababa de terminar, con los ojos brillantes mientras esperaba la reacción de Emma. Emma lo miró y se le encogió el corazón. 4 personas estaban de pie frente a una gran casa, cogidas de la mano. Un hombre alto con el pelo negro, 2 niñas pequeñas y una mujer con el pelo castaño. Debajo, con la letra desordenada de una niña, Mia había escrito, Famiglia de Mia con 4 nombres, Papá, Bella, Mia y Emma. Emma no sabía qué decir. Solo abrazó a Mia y le besó la cabeza, ocultando las lágrimas que amenazaban con derramarse. Esa noche, cuando las niñas dormían a su lado, Emma se quedó tumbada mirando al techo mientras el pasado volvía a ella como una inundación. Recordó la noche en que tenía 14 años, la noche en que huyó de la casa de Gerald. Llovía a cántaros y ella corría descalza por las calles oscuras, con la espalda aún ardiendo por los latigazos del cinturón. Llamó a todas las puertas, suplicando ayuda, pero nadie le abrió. Las luces se apagaban cuando la gente veía a una niña empapada de pie en su puerta. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Acurrucada en un rincón de un callejón, se preguntaba por qué a nadie le importaba si vivía o moría. Esa noche se hizo una promesa a sí misma. Si alguna vez tenía la oportunidad, nunca le daría la espalda a alguien que necesitara ayuda. No se convertiría en el tipo de adulto que se negaba a abrir la puerta. Sería la luz que nunca había tenido en su propia oscuridad. Y ahora, mirando a Bella y Mia dormir plácidamente, Emma se dio cuenta de que había cumplido esa promesa. En la mañana del 4.º día todo cambió. Emma acababa de terminar el desayuno con las niñas cuando Vincent apareció en la puerta del comedor. Llevaba un traje negro y tenía el rostro más tenso de lo habitual. «Vístete», le dijo a Emma, «tenemos una pista». 20 minutos más tarde, Emma estaba sentada en el familiar todoterreno, atravesando partes de Boston que no reconocía. Vincent se sentó a su lado, silencioso como siempre. Pero había algo agudo en sus ojos, como un lobo que acababa de oler a su presa. Se detuvieron frente a un edificio de oficinas corriente en una zona industrial, el tipo de lugar al que nadie prestaría atención. Pero cuando entraron y bajaron por una escalera oculta, Emma se encontró en un centro de vigilancia de alta tecnología. Las pantallas de los ordenadores cubrían todas las paredes, mostrando imágenes de cientos de cámaras repartidas por toda la ciudad. Hombres y mujeres estaban sentados en sus escritorios, tecleando sin parar. Una joven se adelantó para saludarlos. Parecía tener unos 28 años, con el pelo negro con mechas moradas, vestida con una sudadera con capucha y vaqueros,
más parecida a una estudiante universitaria que a un miembro de una organización mafiosa. Don Moretti saludó con la cabeza. Sophie Chen, dijo Vincent a Emma, es mi mejor especialista en tecnología. Sophie los llevó ante una gran pantalla y empezó a pulsar botones. He accedido a las cámaras de tráfico de la zona del restaurante, explicó. Y he encontrado esto. En la pantalla aparecieron imágenes de la autopista cerca del Sullivan Diner, y la fecha que se veía en la esquina indicaba que eran de 2 días antes del secuestro. Un sedán plateado pasó lentamente, luego dio la vuelta y volvió a pasar. Sophie cambió al video del día siguiente y luego al del día posterior. El mismo sedán plateado aparecía cada día, deteniéndose frente al restaurante y observando. Estaban vigilando el lugar antes de actuar, dijo Vincent con voz fría como el hielo. Sabían que las chicas podrían correr hacia allí porque era el único lugar con luz en ese tramo vacío de carretera. Sophie pulsó unas teclas y la imagen de la pantalla comenzó a ampliarse. El sedán plateado se veía cada vez más nítido, y cuando siguió ampliando la ventana del lado del conductor, apareció un detalle que impactó a Emma como una descarga eléctrica. El brazo del conductor colgaba por la ventana sosteniendo un cigarrillo medio quemado. Pero no fue el cigarrillo lo que llamó la atención de Emma. Fue lo que brillaba en la muñeca del conductor. Un reloj de oro grabado con un intrincado escudo familiar, el metal precioso reluciendo bajo el sol de la tarde. He visto ese reloj, espetó Emma, rompiendo el repentino silencio con su voz. Todos se volvieron para mirarla. Vincent se acercó, con sus ojos oscuros tan afilados como cuchillas. ¿Dónde lo has visto? Emma cerró los ojos, obligándose a volver a aquella noche. Las imágenes regresaron como una película a cámara lenta. El oscuro restaurante, los secuestradores entrando a toda prisa, cristales rompiéndose, pasos pesados. Y entonces lo recordó, al hombre que permaneció junto a la puerta todo el tiempo mientras buscaban. No se unió a la búsqueda como los demás. Solo observaba, en silencio, con ojos viejos llenos de cálculo, el pelo plateado peinado hacia atrás, una postura recta como la de un soldado y, en su muñeca, ese reloj de oro brillando bajo las luces del restaurante. La noche en que los secuestradores entraron en el restaurante, dijo Emma lentamente. Había un hombre de cabello plateado de pie cerca de la entrada. No participó en la búsqueda. Solo observaba todo, como si estuviera al mando, pero no quisiera que nadie lo supiera. Recuerdo el reloj porque era muy característico, con un escudo, como un emblema familiar. Vincent y Sophie intercambiaron una mirada. Sophie volvió a la pantalla y empezó a teclear frenéticamente. Si el reloj tiene un escudo familiar, dijo, entonces tiene que ser alguien en quien la familia Moretti confía plenamente. Solo 8 personas han recibido ese reloj y todas ellas tienen acceso a los horarios de viaje de la familia. Abrió otro archivo. 8 fotografías aparecieron en la pantalla. 8 hombres con sus nombres y funciones debajo. Emma escaneó cada rostro y su corazón se aceleró cuando reconoció a uno de ellos. Es él, dijo, señalando la tercera foto. Ese es el hombre que vi aquella noche. El aire de la habitación pareció congelarse. Vincent miró fijamente la foto que Emma había señalado y por primera vez desde que Emma lo había conocido, vio una verdadera sorpresa en ese rostro que solía parecer esculpido en piedra. Carlo Benedetti, leyó Sophie en voz baja, con cuidado, el nombre que aparecía debajo de la foto. Asesor principal de la familia Moretti durante 15 años, amigo íntimo del padre de Don Moretti desde que eran jóvenes. Vincent no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirando la foto como si una serpiente venenosa acabara de aparecer dentro de su propia casa. Emma vio cómo apretaba la mandíbula y se le tensaba el cuello, pero permaneció en un silencio aterrador. Carlo ha estado en mi casa cientos de veces, dijo Vincent finalmente, con voz baja y llena de dolor. Ha cenado con mi familia. Sostuvo a Bella cuando era un bebé. Mis hijas lo llaman tío Carlo. Hizo una pausa y Emma vio que sus manos se cerraban en puños. ¿Por qué? Sophie respiró hondo antes de continuar. He rastreado todas las transacciones financieras de esos 8 hombres durante los últimos 3 meses. La mayoría de ellas son limpias. Pero 2 días antes del secuestro, hubo una transferencia desde una cuenta registrada a nombre de una empresa ficticia, propiedad de Carlo.
Se transfirieron $50,000 a una cuenta en el extranjero. Volvió a tocar la pantalla y aparecieron más registros. Esa cuenta pertenece a una organización vinculada a Alexei Petrov. El nombre hizo que todos los presentes en la sala se tensaran de inmediato. Luka, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Petrov es un jefe de la mafia rusa, le explicó a Emma con voz grave. Lleva años intentando entrar en el territorio de Moretti, pero nunca lo ha conseguido. Sophie continuó, exponiendo el caso pieza por pieza. Según los mensajes cifrados que he descifrado, su plan está claro. Secuestrar a Bella y Mia y utilizarlas como moneda de cambio para obligar a Don Moretti a rendirse. Si no lo hace, matarán a las niñas. En cualquier caso, creen que Don Moretti se derrumbará mentalmente, lo suficiente como para que Petro pueda entrar y hacerse con todo el imperio Moretti. Emma se sintió mal mientras escuchaba. Dos niñas inocentes, dos angelitos a los que había abrazado cada noche, reducidas a piezas en un tablero, en un despiadado juego de poder entre adultos. Vincent se apartó de la pantalla y se dirigió hacia la puerta. «Encuentra la ubicación de Carlo», dijo con voz gélida. La furia se contenía bajo ella. Ahora mismo, el GPS de su teléfono muestra que está en el distrito de almacenes abandonados del este de Boston. Sophie respondió inmediatamente. «Parece un punto de encuentro con la gente de Petro». Vincent se detuvo en la puerta y miró a Emma. «Me has dado la pista que necesitaba», dijo. «Tu memoria se ha convertido en el arma más peligrosa que tengo». Vincent ordenó al equipo que se reuniera inmediatamente. Llegaron 12 hombres armados hasta los dientes, vestidos de negro, con chalecos antibalas, listos para la lucha. Emma se quedó allí, observándolos mientras revisaban sus armas y su equipo, y supo que no podía quedarse quieta y esperar. «Quiero ir con vosotros», dijo, con voz que resonó en una sala llena de hombres peligrosos. Todo se detuvo. Todos la miraron como si acabara de decir una locura. Vincent se volvió hacia ella y sus ojos se oscurecieron. «No hay discusión. Si irrumpís disparando sin preguntar nada», dijo Emma, forzando su voz para que se mantuviera firme, «nunca descubriréis su plan completo. ¿Quién más está involucrado además de Carlo? ¿Qué están planeando ahora? ¿Cuántas personas hay dentro de vuestra organización? Necesitas información, no solo cadáveres». Vincent la observó durante un largo momento y Emma pudo ver que estaba sopesando sus palabras. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero también sabía que tenía razón. Su memoria les había ayudado a identificar a Carlo. Quizás reconocería algo más si entraba en ese almacén. «Te quedarás atrás», dijo Vincent por fin, con voz dura. «Ponte un chaleco. No abandones la posición que te asignen pase lo que pase. Si haces algo peligroso, yo mismo te arrastraré de vuelta al ático y te encadenaré a la pared». Emma asintió, sin molestarse en discutir. Había conseguido lo que quería. 20 minutos más tarde, el convoy se detuvo a unos 200 metros del almacén abandonado en East Boston. Esa zona estaba desierta por la noche. No había nada más que viejos edificios industriales y depósitos de contenedores oxidados. Seguía nevando, blanqueándolo todo y reduciendo la visibilidad a unas pocas docenas de metros. Luka ayudó a Emma a ponerse un pesado chaleco antibalas, ajustándole las correas hasta que se sintió encerrada dentro de una armadura. La llevó a una barrera de hormigón a unos 50 metros del almacén, desde donde podía observar mientras permanecía protegida. «Aquí», dijo Luka, breve y seco. «No te muevas». Luego desapareció en la oscuridad, fundiéndose con la nieve y la noche. Emma observó cómo el equipo de Vincent se dirigía hacia el almacén. No hacían ruido. Se deslizaban por la noche como fantasmas, siluetas negras que se deslizaban sobre la nieve blanca. Los 12 hombres se dividieron en 3 grupos y se acercaron desde 3 direcciones. Vincent lideraba el grupo principal. Su silueta era alta e imponente, incluso cuando se mantenía agachado y se movía. Entonces, todo se desmoronó. 3 explosiones retumbaron al mismo tiempo que las puertas se abrían de golpe. Las granadas flash brillaron como relámpagos, seguidas de una ráfaga de disparos que destrozó la noche. Gritos, cristales rompiéndose, metal chocando contra metal. Emma se pegó con fuerza a la barrera de hormigón,
con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. No podía respirar. El olor a pólvora llenaba el aire incluso a decenas de metros de distancia. Los destellos de los cañones parpadeaban dentro de las ventanas del almacén como pequeños rayos. Contó los segundos mientras pasaban lentamente. Cada uno de ellos se alargaba hasta parecer un año. Los disparos continuaban. Luego se hicieron más espaciados. Luego cesaron. Silencio. Un silencio terrible. Emma agarró el borde del hormigón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía quién había ganado, quién había perdido, quién estaba vivo, quién estaba muerto. La cara de Vincent pasó por su mente. Vincent con ese traje caro y esos ojos fríos. Vincent arrodillado para abrazar a sus hijas como si temiera perderlas para siempre si moría esa noche. ¿Qué pasaría con Bella y Mia? La voz de Luca crepitó a través de la radio que le habían dado. Segura. Tráela aquí. Un hombre apareció junto a Emma y le indicó que lo siguiera. Atravesó una puerta rota y entró en el almacén, con el corazón aún latiendo fuera de ritmo. Dentro reinaba el caos. Unos cuantos hombres yacían inmóviles en el suelo, con charcos de sangre bajo sus cuerpos. La gente de Vincent sujetaba a los que aún estaban vivos, atándoles las manos a la espalda. Y en medio de todo eso, Carlo Benedetti estaba de rodillas, con las muñecas atadas y sangre brotando de un corte en la frente. Vincent estaba de pie junto a él, con la pistola aún en la mano, el rostro frío como el hielo, pero los ojos ardiendo con furia contenida. Emma miró a su alrededor y la sangre de sus venas pareció congelarse. Este almacén no era solo un lugar de reunión, era un centro de mando completo. En la pared había un mapa con los activos de Moretti. Todas las ubicaciones clave estaban marcadas. Fotos espontáneas de Bella y Mia en la escuela, en el parque, en el ático, cubrían un gran tablero. Los movimientos de Vincent estaban registrados en detalle día a día, y en la esquina del tablero, Emma vio su propio rostro. Fotos de ella en la cafetería, en su apartamento, en la calle de camino al trabajo. La habían estado vigilando desde la noche en que salvó a las niñas, registrando cada movimiento, esperando el momento adecuado para borrarla como a una testigo incómoda. «Ahora lo ves», dijo Vincent, con voz baja y amarga. «Te dije que tu vida normal había terminado. Nunca iban a dejarte en paz. Carlo no necesitaba ser torturado para confesarlo todo». Ante la furia de Vincent, ante los ojos del hombre al que había traicionado, el valor de un traidor se derritió como la nieve ante el fuego y lo confesó todo. El plan de Petro, el dinero que había cogido, el calendario de secuestros, la lista de personas dentro de la organización Moretti que trabajaban para el enemigo. Pero había un nombre que dejó a Vincent paralizado. Nico Moretti, primo de Vincent, el hombre con el que había crecido, el hombre que compartía la misma sangre Moretti. Y más que eso, Nico era una de las pocas personas que sabía de la cabaña secreta de la familia en Berkshires. «Nos vamos ya». Vincent se lo dijo a Luca en cuanto lo oyó. Si Nico sabe lo de la cabaña y trabaja para Petro, el ático ya no es seguro. Ya ningún lugar de la ciudad es seguro. 2 horas más tarde, Emma y las 2 niñas estaban en otro todoterreno, abandonando Boston en plena noche. Bella y Mia dormían apoyadas en los hombros de Emma, agotadas tras días de tensión. Mientras Vincent se sentaba en el asiento delantero, con el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes para dar caza a Nico y a lo que quedaba de la gente de Petro en la ciudad, condujeron toda la noche por sinuosas carreteras cubiertas de nieve, subiendo por montañas cubiertas de blanco. Cuando finalmente amaneció, el todoterreno se detuvo frente a una cabaña de madera escondida en lo profundo de un interminable bosque de pinos. No era tan grandiosa como el ático, pero tenía una calidez rústica que el lujoso apartamento nunca tuvo. Vigas de roble antiguas talladas a mano, un techo cubierto de nieve blanca, humo saliendo de la chimenea como una tranquila bienvenida. «Mi abuelo construyó esta cabaña hace 60 años», le dijo Vincent a Emma al entrar. «Nunca la registró en ningún documento. No hay dirección oficial, ni documentos de propiedad a nombre de Moretti. Solo unas pocas personas de la familia saben que existe. La cabaña estaba cálida, gracias al fuego que ya ardía en la chimenea. Muebles de madera tosca, alfombras de piel en el suelo, ventanas que daban a pinos cubiertos de nieve que se extendían hasta el horizonte.
guardias que patrullaban el exterior, pero el interior era un mundo completamente diferente, tranquilo, alejado del peligro. Y en los días siguientes, Emma experimentó algo que nunca había tenido en su vida: una familia. Cada mañana se sentaba a la mesa con Bella y Mia, ayudándolas con los deberes de los libros que Rosa había empaquetado antes de partir. Bella era inteligente y tenía ganas de aprender. Siempre hacía preguntas sobre todo. Mia prefería dibujar a las matemáticas, pero lo intentaba si Emma le prometía que después podrían dibujar juntas. Por las tardes, se abrigaban y jugaban fuera en la nieve. Emma les enseñó a hacer un muñeco de nieve, a tumbarse y mover los brazos para hacer ángeles en la nieve, y a lanzar bolas de nieve sin que se les congelaran las manos. Las risas de Bella y Mia resonaban en el silencioso bosque de pinos, claras y alegres, como si todo su miedo se hubiera quedado atrás en Boston. Por la noche, se reunían alrededor del fuego, con las llamas iluminando sus rostros. Emma les contaba historias, cuentos de hadas que recordaba de su infancia, de antes de que murieran sus padres. Vincent solía sentarse en un rincón, fingiendo leer un libro o mirar su teléfono, pero Emma sabía que estaba escuchando. A veces, cuando lo miraba, veía que las observaba con una expresión que no lograba descifrar. Pasaron 5 días en la cabaña y Emma se dio cuenta de que era el momento más feliz que había vivido nunca. No por el lujo, ni siquiera por la seguridad, sino porque por fin sentía que pertenecía a algún lugar, porque alguien la necesitaba. Y cada noche, después de que Bella y Mia se durmieran a su lado, Emma se quedaba tumbada mirando al techo, preguntándose si ese sentimiento podría durar para siempre. La quinta noche en la cabaña, con la luz del fuego parpadeando y calentando la acogedora habitación, Bella levantó la cabeza para mirar a Emma, con sus ojos marrones oscuros llenos de expectación. «Emma, ¿qué historia nos vas a contar esta noche?», preguntó. Mia también se incorporó, acurrucada dentro de su manta de lana, con los ojos brillantes de emoción. Emma les había contado todo tipo de historias durante los últimos días: princesas y príncipes, héroes y aventuras. Pero esa noche, Bella quería algo diferente. «Cuéntanos sobre la niña que ya no tiene miedo», dijo Bella, con una voz más seria de lo habitual. «Quiero oír hablar de la niña que aprendió a ser valiente». Emma miró a los ojos de aquella niña de 9 años y comprendió que no se trataba de una petición al azar. Bella estaba buscando algo, una respuesta a los miedos que no sabía cómo expresar con palabras. Emma abrazó a las 2 niñas, sintiendo su calor contra ella, y comenzó a contar. Érase una vez una niña que vivía con miedo. Le daba miedo la oscuridad. Le daban miedo los ruidos extraños. Le daban miedo los adultos que la rodeaban. Había perdido a todos sus seres queridos cuando era muy pequeña y creía que no había lugar para ella en el mundo. Emma hizo una pausa y fijó la mirada en las llamas que bailaban. Pero un día la niña conoció a personas que la hacían sentir segura, no porque fueran fuertes o ricas, sino porque se preocupaban de verdad por ella. No la abandonaban cuando tenía miedo. Se quedaban a su lado cuando lloraba. Y poco a poco, la niña se dio cuenta de algo. La valentía no es la ausencia de miedo. Es la elección de amar, incluso cuando sabes que te pueden hacer daño. Mia levantó la cabeza, con los ojos brillando a la luz del fuego. Volvió la madre de la niña. La pregunta se le atragantó a Emma. Sabía que Mia no solo preguntaba por la niña de la historia. Preguntaba por su propia madre, por Gabriela, por la mujer que se había ido hacía 3 años y nunca volvería. Emma abrazó a Mia con más fuerza, con una voz suave como la brisa. A veces, las personas que nos quieren tienen que marcharse y no pueden volver. Eso no significa que hayan dejado de querernos. Siguen aquí, en nuestros corazones, en los hermosos recuerdos que dejaron atrás. Hizo una pausa y alisó el pelo de Mia. Y a veces, las personas nuevas que entran en nuestras vidas nos quieren igual de mucho. No para sustituir a las que hemos perdido, sino para continuar con el amor que aún necesitamos. Como tú, susurró Mia, con los párpados ya pesados por el sueño. Nos quieres como nos quería mamá. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Antes de que pudiera responder, Bella habló con voz firme, segura y llena de confianza. Sí, como tú. Las niñas se quedaron dormidas en los brazos de Emma, con la respiración lenta y tranquila. Emma se quedó quieta,
sin atreverse a moverse, por miedo a despertarlas. Y cuando finalmente levantó la cabeza, vio a Vincent de pie en la puerta de la cocina, observando en silencio. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cuánto había oído. «Eres buena con ellas», dijo Vincent, con una voz baja y desconocida en comparación con su tono habitual. «Son dulces», respondió Emma, manteniendo la voz lo más firme que pudo. Vincent se acercó y se sentó en la silla frente a ella, con la luz del fuego iluminando su rostro. «Gabriela solía contarles historias como esa», dijo, con voz distante. «Antes de enfermar, todas las noches se sentaba junto a su cama y les contaba historias interminables. Cuando se estaba muriendo, me hizo prometer que las mantendría a salvo, que nunca dejaría que este mundo las tocara. Bajó la mirada hacia sus manos, pero fracasé. Se las llevaron ante los ojos de mi gente. Si no fuera por ti, podría haberlas perdido para siempre». Emma miró a los ojos de Vincent y no vio la frialdad habitual, sino el dolor de un padre. El agotamiento de un hombre por cargar con demasiado peso solo. «No has fallado», dijo ella con dulzura, pero con firmeza. «Bella y Mía no son tu debilidad. Son la razón por la que eres fuerte. Todo lo que haces, todos los peligros a los que te enfrentas, lo haces por ellas. Eso no es debilidad, es amor». Vincent mantuvo su mirada durante un largo momento, y Emma vio algo cambiar en sus ojos. Ya no había frío cálculo, no más juicios cautelosos, solo reconocimiento, solo comprensión entre dos personas que ya habían perdido demasiado. Ese momento de paz no duró mucho. El teléfono de Vincent sonó, rompiendo el silencio de la cabaña. Él respondió, y Emma vio cómo su rostro cambiaba instantáneamente de la dulzura a una tensión extrema. «Luca, repite eso», dijo Vincent, con una voz que se volvió fría como el hielo. Emma no podía oír a Luca al otro lado, pero vio como Vincent apretaba la mandíbula y se le marcaban los tendones del cuello. Carlo confesó más cosas. Vincent se lo contó cuando terminó la llamada, con la mirada recorriendo la habitación como si ya estuviera calculando. «Nico sabe lo de esta cabaña. Debe de haber vendido la información a Petro después de que asaltáramos el almacén para comprarse una vía de escape. Ni siquiera había terminado de hablar cuando las radios de los guardias de fuera chirriaron. Alarma. 2 vehículos desconocidos entrando por la carretera este. A 3 minutos, acercándose rápidamente. Todo sucedió en un santiamén. Vincent se puso de pie de un salto, sacó la pistola de la funda que llevaba al costado y le puso una pequeña llave plateada en la mano a Emma. «Detrás de la estantería de arriba hay una puerta secreta», dijo rápidamente, con voz autoritaria. «Usa esta llave. Lleva a Bella y a Mía allí. Dentro hay paredes de acero, agua, comida y una comunicación. No abras la puerta a nadie excepto a mí. No importa lo que oigas, no importa lo que veas, no la abras. ¿Entendido?» Emma asintió con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza, como si fuera a romperse. Corrió escaleras arriba y entró en la habitación donde dormían Bella y Mía. Las sacudió para despertarlas, tratando de mantener la voz tranquila mientras el pánico gritaba dentro de ella. «¡Despertad! ¡Tenemos que irnos!» Bella se despertó al instante, con los ojos agudos y esa familiar alerta. Mía tardó unos segundos en comprender lo que estaba pasando y luego empezó a llorar. Emma cogió a Mía en brazos, tomó la mano de Bella y se apresuró por el pasillo hacia la gran estantería. Encontró una cerradura escondida detrás de un libro grueso, introdujo la llave y una pesada puerta de acero se abrió detrás de los estantes. Dentro había una pequeña habitación revestida de acero grueso, provista de todo lo necesario para sobrevivir durante días. Emma empujó a las niñas al interior, pero Mía se aferró a su cuello y no la soltaba. «No nos dejes». Mía sollozaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Emma, no te vayas. No nos dejes». Emma sintió que se le partía el corazón. Abrazó a Mía con fuerza, le besó la frente y luego miró a los ojos aterrorizados de ambas niñas. «Os prometo que nunca os dejaré», dijo con voz temblorosa pero firme. «Pero ahora mismo necesito que seáis valientes, como la niña del cuento. Recordad, quedaos aquí y esperadme. Volveré, lo prometo». Bella rodeó a su hermana con los brazos y acercó a Mía hacia sí. «Protegeré a Mía»,
dijo con voz temblorosa, esforzándose por sonar firme. Vete, tienes que ayudar a papá. Emma asintió, tragándose las lágrimas, y cerró la puerta de acero. La cerradura automática hizo clic. Las niñas estaban a salvo ahora, pero fuera de esa habitación de acero, el infierno estaba comenzando. Emma apenas había llegado a la mitad de las escaleras cuando los disparos rasgaron la noche. Una ventana explotó. El viento frío y la nieve entraron en la cabaña. Gritos, pasos pesados, balas impactando contra la madera. Emma se tumbó en las escaleras. Con ambos brazos sobre la cabeza, el corazón le latía con fuerza en el pecho. El aire se llenó de pólvora, quemándole los ojos. Los destellos de los cañones estallaban una y otra vez en la oscuridad, y entre los disparos, oyó a Vincent gritando órdenes a sus hombres. No podía ver nada desde donde estaba. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbada y rezar. Rezar para que Vincent sobreviviera. Rezar para que los guardias no murieran protegiendo la cabaña. Rezar para que las dos niñas acurrucadas por el miedo en la habitación de acero de arriba estuvieran a salvo. Su mente volvió a la noche del restaurante, cuando había escondido a Bella y Mia en el armario y se había enfrentado sola a los secuestradores. Esta vez no podía hacer nada más que esperar, y esa impotencia era más aterradora que cualquier enemigo. Los disparos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio. Un silencio aterrador. Emma no se atrevía a respirar. No se atrevía a moverse. Esperó, atenta a cualquier sonido. Seguros, se están retirando. La voz crepitó a través de la radio, y Emma finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Se obligó a levantarse, con las piernas temblando como hojas al viento, y bajó los últimos escalones, y vio a Vincent. Estaba de pie en la habitación destrozada, con la cara cubierta de polvo y humo, y sangre que le corría por la mejilla desde un corte en la frente. A su alrededor reinaba el caos. Los muebles estaban destrozados por las balas. Había cristales esparcidos por el suelo. Las paredes estaban acribilladas de agujeros, pero él estaba vivo. ¿Las niñas?, preguntó Vincent con voz ronca. ¿Están a salvo? Emma dijo en la habitación segura. Vincent cerró los ojos por un segundo, como si estuviera dejando ir algo enorme. Luego se acercó a Emma, y antes de que ella pudiera reaccionar, la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Solo fue un segundo, pero lo suficiente para que Emma sintiera los frenéticos latidos de su corazón. Lo suficiente para saber que él también había tenido miedo. Lo suficiente para comprender que no era el abrazo de un jefe de la mafia. Era el instinto de un padre que acababa de sobrevivir. Luego la soltó y su rostro volvió a adoptar su habitual máscara de frialdad. Nico lideró el ataque, informó Luca, entrando por la puerta principal. Se escapó, pero está herido. Lo encontraremos. 2 semanas pasaron como un largo y turbulento sueño. Después del ataque a la cabaña, Vincent llevó a Emma y a las niñas de vuelta a Boston, pero no al antiguo ático. Se mudaron a otro lugar secreto mientras el equipo de Vincent lanzaba la mayor persecución de la historia de la familia Moretti. Se desplegaron todos los recursos. Se utilizaron todos los contactos. Y con cada día que pasaba, la red se cerraba alrededor de las personas que se atrevieron a ponerle las manos encima a las hijas de Don Moretti. Las noticias llegaron en oleadas. Primero, Petrov, el jefe de la mafia rusa, fue arrestado por el FBI en una redada a su sede en Nueva York, basándose en información que Vincent había proporcionado discretamente a través de canales clandestinos. La organización de Petrov se derrumbó como un castillo de arena, y los que quedaron se dispersaron o fueron capturados en los días siguientes. Luego Nico, el primo traidor de Vincent, fue encontrado escondido en una casa abandonada en Rhode Island. La herida del ataque en la cabaña se infectó gravemente. Fue detenido y estaba a la espera de juicio por una larga lista de cargos. Carlo fue puesto bajo protección de testigos a cambio de un testimonio completo sobre todo lo que Petro había estado haciendo. La última amenaza había desaparecido y cuando todo terminó, Vincent convocó a Emma a la finca principal de los Moretti. Emma nunca había estado allí antes. Cuando el todoterreno la llevó a través de las enormes puertas de hierro, no pudo evitar quedarse mirando. Una extensa mansión de estilo italiano se alzaba ante ella con columnas de piedra blanca, largos balcones
y un tejado de tejas rojas. A su alrededor se extendían jardines perfectamente cuidados, con estatuas de mármol y fuentes que brillaban bajo el sol de la tarde. Este era el verdadero mundo de Vincent Moretti, un mundo en el que ella, una camarera huérfana, nunca había imaginado que pondría un pie. Un mayordomo la condujo a través de largos pasillos llenos de obras de arte y alfombras persas hasta un gran estudio situado al final de la segunda planta. Vincent estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, de espaldas a una ventana con vistas a los jardines. Cuando Emma entró, él levantó la cabeza y ella se dio cuenta de que parecía más agotado que nunca. Las arrugas de su frente eran más profundas, las ojeras eran más oscuras. Las últimas 2 semanas le habían afectado más de lo que su apariencia podía ocultar. Parecía haber envejecido años y 14 días. «Siéntate», dijo Vincent con voz monótona y sin emoción. Emma tomó la silla frente a él, inquieta sin saber por qué. «La amenaza ha terminado», comenzó Vincent, con la mirada fija en un punto detrás del hombro de ella en lugar de mirarla a los ojos. «El profesor está detenido. Nico está detenido. Carlo está en protección de testigos. Nadie puede hacer daño a mis hijas nunca más». Hizo una pausa y luego deslizó una carpeta por el escritorio hacia ella. «La deuda está pagada. Mis hijas están a salvo. Y es gracias a ti». Emma miró la carpeta confundida. «Dentro hay todo lo que necesitas para empezar de nuevo», continuó Vincent, con un tono aún más uniforme, como si estuviera leyendo un informe comercial. «Un apartamento nuevo en cualquier ciudad que elijas, con un año de alquiler pagado, una cuenta bancaria con suficiente dinero para que no tengas que trabajar durante años, documentos de identidad nuevos si quieres desaparecer por completo y construir una vida diferente». Por fin, la miró a los ojos, pero su mirada estaba vacía, como si se estuviera obligando a no sentir nada en absoluto. «Puedes recuperar tu vida, señorita Sullivan. Es libre». Emma cogió la carpeta, pero no la abrió. Se quedó mirándola, sintiendo algo pesado que le oprimía el pecho. Debería estar feliz. Debería estar saltando de alegría. Esto era lo que había querido desde el primer día, ¿no? Volver a una vida normal, moverse libremente, escapar del peligroso mundo de la mafia. Entonces, ¿por qué le dolía tanto el pecho? ¿Por qué le ardían los ojos como si estuviera a punto de llorar? «¿Eso es todo?», preguntó, casi en un susurro. Vincent no la miró, se volvió hacia la ventana, con la espalda rígida como una piedra. «Eso es todo». Emma bajó la vista hacia la carpeta que tenía en las manos y luego miró a Vincent, que apartó la cara como si no pudiera soportar encontrarse con su mirada. Y en ese momento lo entendió todo. No la estaba echando porque no quisiera que se quedara. La estaba echando porque creía que era lo mejor para ella. Intentaba protegerla de la única manera que sabía un hombre criado en la oscuridad, dejándola marchar. «¿Y si no lo quiero de vuelta?». Emma oyó su propia voz y se sorprendió de lo firme que sonaba. Vincent se volvió hacia ella por primera vez desde que había entrado en la habitación. Vio emoción real en su rostro, esperanza y miedo entremezclados, como si estuviera al borde de algo y no supiera si iba a subir o caer. «Las niñas no dejan de preguntar cuándo vas a volver a casa», dijo Vincent con voz áspera. «Cada mañana Mía pregunta si Emma va a venir hoy. Cada noche sigue poniendo un sitio para ti en la mesa. Un plato y un vaso como si fueras a entrar en cualquier momento». Se acercó a ella con pasos lentos, como si se acercara a algo frágil que pudiera desaparecer si lo asustaba. Bella durmió toda la noche por primera vez en 3 años la semana pasada, sin pesadillas, sin llorar en la oscuridad, sin despertarse aterrorizada. ¿Sabes por qué? Porque sabe que estás en la casa, porque, por primera vez desde que murió su madre, se siente segura. Vincent se detuvo a solo unos pasos, con sus ojos marrones oscuros fijos en los de Emma. «No te pido que te quedes», dijo. «No puedo. No tengo derecho a exigirte nada después de todo lo que has hecho por mi familia». Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su valor para lo que vendría a continuación. «Pero si me preguntas qué quiero, te diré la verdad. Esta casa nunca me pareció un hogar hasta que tú llegaste. Y en algún momento, entre aquella cena en la Ventisqua y ahora, dejé de verte como una obligación, una deuda o alguien a quien había que proteger.
Levantó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, como si ella fuera lo más preciado del mundo. Para mí, lo eres todo. Emma sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no por tristeza, sino por una felicidad tan intensa que le robaba el aliento. Tengo miedo, susurró ella. Bien, dijo Vincent, con una leve sonrisa en los labios. Yo también. No sé nada de tu mundo. Aprenderás, dijo él. Te enseñaremos juntos. Emma miró a los ojos del hombre que tenía delante. El hombre al que había temido. El hombre al que no había comprendido. Y ahora se daba cuenta de que lo había amado durante más tiempo del que recordaba. Y tomó una decisión. De acuerdo, dijo con voz temblorosa pero segura. Me quedaré. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y dos pequeñas figuras entraron corriendo como dos torbellinos. ¡Emma!, gritaron Bella y Mia al unísono, abrazándola. Te hemos preparado una habitación. Tienes que venir a verla. Le agarraron las manos y no le dejaron decir ni una palabra, sacándola de la oficina y subiendo las escaleras a toda prisa. Vincent la siguió. Una sonrisa auténtica, la primera sonrisa verdadera que Emma había visto en su rostro, se extendió por su boca. La habitación a la que la llevaron las niñas estaba entre sus dormitorios y el de Vincent. Cuando Emma entró, no pudo contener un pequeño sollozo. Los dibujos de Mia cubrían las paredes. En todos aparecían 4 personas. Un hombre alto con el pelo negro, 2 niñas pequeñas y una mujer con el pelo castaño. Una familia. Sobre la cama había un gran osito de peluche que Bella había colocado allí. Y junto a él había libros que las niñas habían elegido para que Emma les leyera cada noche. Queremos que tú también tengas un hogar, dijo Bella con voz solemne, como una adulta. Igual que tú nos diste un hogar cuando no teníamos a dónde ir. Emma se arrodilló y abrazó a las 2 niñas. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero eran las lágrimas más felices que había llorado jamás. Me encanta esta habitación, susurró. Me encantan los dibujos. Me encanta el osito de peluche. Levantó la cabeza y miró a Vincent, que estaba de pie en la puerta, con los ojos más tiernos que nunca. Os quiero a todos. Y por primera vez en 28 años, Emma Sullivan comprendió lo que se sentía al tener un hogar. No una dirección, ni 4 paredes, sino personas que la hacían sentir que pertenecía a algo. Personas que nunca la abandonarían. Emma había acogido a 2 niñas temblorosas en una noche de ventisca, y a cambio, ellas le dieron algo que nunca había sabido que necesitaba. Un hogar. Esta historia nos enseña una profunda lección sobre el amor y el compartir. A veces, los momentos que creemos que son solo una coincidencia pueden cambiar toda nuestra vida. Emma simplemente hizo lo correcto cuando salvó a 2 niños. Pero ese único acto le abrió las puertas a una vida completamente nueva. Esta historia también nos recuerda que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y el sacrificio. Las personas que realmente nos aman son aquellas que están dispuestas a estar a nuestro lado en los momentos más difíciles. Y sobre todo, un verdadero hogar no se encuentra en el lujo ni en las posesiones. Se encuentra donde hay personas que nos hacen sentir amados, vistos y seguros. Queridos amigos, ¿cómo les ha llegado esta historia al corazón? ¿Alguna vez han tenido un momento en el que una pequeña decisión cambió su vida? ¿O han encontrado alguna vez una familia en un lugar que nunca esperaban? Nos encantaría saber lo que hay en lo más profundo de su corazón en los comentarios a continuación. Si esta historia les ha emocionado de forma especial, denle a me gusta y compartan este video con sus seres queridos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuevas historias conmovedoras cada día. Gracias de corazón por quedarse con nosotros hasta el final. Les deseamos a todos los que nos ven buena salud, una vida tranquila y personas que les hagan sentir que pertenecen a algo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.